este 9 de agosto, sellos, disquerías, coleccionistas, actores, ecosistema musical, que también es parte de nuestro programa, va a tener una reunión maravillosa, una actividad que es totalmente abierta, gratuita, porque lo importante ahí es poder conversar. Mira, para mí, que yo soy fanática también de los libros y de los discos también, debo decirlo, el hecho de poder hablar de música o de hablar de libros con quienes hacen, crean, qué sé yo, que generan comunidades, es algo para mí fundamental, porque la otra persona te puede entregar, y cuando ya sabe más o menos tus gustos musicales o tus gustos de lectura, en el caso estaba poniéndolo en el parangón con los libreros y libreras, también se da un diálogo, recomendaciones, cosas nuevas que tú puedas experimentar a través de aquello que está ahí presente. Eso es lo que ofrece la Feria del Vinilo. No es solamente un mall para ir a andar entre medio y comprarte alguna cosita. No, es de verdad la posibilidad de poder conversar acerca de algo, de aprender de cosas nuevas, de encontrarse estrenos y, ¿por qué no?, de joyitas de colección. Y es lo que vamos a vivir también en esta oportunidad. Te estoy dando la fecha, este próximo 9 de agosto, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, ahí en esa explanada que tienen, donde vamos a tener estrenos como La sangre en el cuerpo de los Tres, La medicina de los Tetas, discos fundamentales de los 90, yo diría, y bueno, hasta el día de hoy de la música chilena, pero que van a estar en este formato y que no los encuentras tan habitualmente. Bueno, queremos hablar de todo eso y de lo que significa, de la pasión por el vinilo, lo que comenzó quizás como una locura por ahí, con Discos Koala y Vinilo Garage. Ahora en 2025 está, pero consolidado. Hoy día queremos recibir en tantas canciones buenas a ustedes que nos están escuchando a través de radio.uniac.cl, a través de nuestro canal de YouTube, pero también de ustedes, además de ustedes, a Pablo Gutiérrez Verdi, parte de esta organización, músico, periodista, gestor, amante del vinilo, coorganizador de este espacio, y bueno, el Día del Vinilo se va a vivir a Concho. Bienvenido, Pablo, un gusto tenerte acá en nuestro programa. Muchas gracias, Muriel, y muy feliz de este reencuentro acá. Este reencuentro que nos dio este espacio después de habernos encontrado y conocido y trabajado juntos a través de la música también, en otro espacio en el que tú todavía estás, de hecho te fuiste, volviste, que es la USACH. Hoy día estás ahí en extensión, con este precioso proyecto también colaborando en las redes. Tienen Aula Records, ya lo vamos a ver. De hecho, te trajiste unos vinilos de Aula Records. Quienes no conozcan este proyecto lo van a conocer hoy día también, porque es increíble. Pero sin duda, yo creo que no me quedo corta en decir que eres así como un gestor del vinilo. No es solamente como un amante apasionado, no. Tú te mueves con esto, y quiero que nos cuentes un poquito tu historia con el vinilo. Sí, en parte tienes razón, yo creo, porque de alguna forma yo me crié con el vinilo. Mira, fíjate cómo estamos hablando del USACH. Yo en algunas oportunidades he contado que mi papá fue radioprogramador de la radio UT. Y fue él básicamente el que nos traspasa no solo el amor por los discos, sino por la música en general, que es lo que nos apasiona a ti, a mí y a mucha gente. Pero yo, desde que tengo recuerdo que se escuchaban discos de vinilo en la casa, entonces tengo todavía mis discos de cuentos de Disney y unos picture discs de cuentos que me compraba mi papá, pero por supuesto con él entré, no sé, pues entré al rock con Deep Purple, vinilos de Led Zeppelin, Violeta Parra, Víctor Jara, Inti Illimani escuchábamos mucho cuando niños. Entonces es una cosa que se heredó de cierta manera y que nunca dejé ese formato de lado y siempre me ha estado acompañando para disfrutar de la música. Es muy lindo lo que cuentas, porque de hecho ya básicamente museal, pero yo me acuerdo de la radio USACH, radio por la que estuve durante 16 años, harto tiempo. O sea, 15 años, 17 si contamos cuando todavía era estudiante, no estaba contando esa época. Pero claro, de todos esos, no vestigios de la radio UT, sino que como parte del ADN, pero que ya no se usaban mucho, siempre se conservaba una gran cantidad de vinilos adentro y máquinas, ¿no? Estaban las tornamesas, esto era algo habitual, que era la práctica del hacer radio, el tener los vinilos también. Me gusta mucho que tú lo evoques a propósito de tu papá y cómo les inculcó esto, pero también porque era habitual. Para poder descubrir música estaban los vinilos, hasta hace no tanto tiempo atrás. Entonces me parece muy bonito que haya como, no es un revival, es una permanencia del vinilo, ¿no? Sí, y mira, curiosamente Alfredo, mi padre, también me contaba precisamente eso, que él descubría música, su único espacio para encontrarse con discos que no conocía
y ampliar su gusto musical era a través de la radio con esta discoteca que tú estás refiriendo. Y él luego, cuando tenía otros trabajos, qué sé yo, iba a la disquería a buscar esos discos que ya escuchó, que ya programó, que ya tiró en la parrilla programática de la radio y que le gustaban, como Bossa Nova o qué sé yo, porque no existía internet, no existía, solamente las disquerías, tampoco en las disquerías era cosa de ir y escuchar los discos. Claro. Y otra manera también era que él me contaba de que cuando viajaban amigos, ponte tú a Venezuela, tiene un amigo de siempre que se llama Roy. Me cuenta que Roy llegaba con discos de Grand Funk, por ejemplo, y se los prestaba a sus amigos, había solo algunos, me decía mi papá, y lo escuchaban como hueso santo, porque había que cuidárselo, porque no eran de ellos esos discos, son delicados, y era la manera que tenía de escuchar música, era la manera, se compartía mucho más música antes. De hecho, se prestaban mucho los discos. Hoy en día como que uno es reticente a prestar discos también, porque así es como se maltrataban en su época, en las fiestas. Tú sabes que cuando encuentras discos usados en el persa, siempre hay que fijarse bien, porque la mayoría, sobre todo los que son más fiesteros o cumbiancheros, están súper rayados en general, ¿cachai? Es un tema de la preservación y la conservación, que igual antes quizás no había tanta conciencia también de eso, que era como que lo usaba y lo... Es que era un objeto de uso. Un objeto de uso diario, además. Sí. Ahora es como de colección un poco, como sí, cuidado. Hay un tema ahí con el tema del coleccionismo. Mira, fíjate que yo no me considero coleccionista de discos porque, no sé, si tú tienes muchos libros en la casa, yo no sé si tú consideras, aparte de lectora, una coleccionista de libros. No, toda la razón. ¿Cachai? Sí. Yo creo que tiene que ver... Claro, antes o siempre ha sido, esto es un objeto que se disfruta, que se utiliza, no es como que lo compras para tenerlo archivado como las monedas o los billetes de quienes coleccionarán eso, o autitos, qué sé yo. Claro. No son un juguete, tienen un uso y en ese uso es donde uno tiene que tener el cuidado también. Según cómo se reproduzcan los discos, uno a veces no sabe y los está maltratando si es que no tiene bien calibrado el brazo. Pero yo creo que esa diferencia entre coleccionista y melómano, yo tengo como un tema con eso, no sé cómo llamarlo, pero a la larga yo creo que uno termina acumulando discos tal vez, juntando libros también, por ejemplo, por hacer la analogía, ¿no es cierto? Pero tocando otro tema que dijiste, yo creo también que el vinilo nunca se fue, porque al menos eso es en mi caso. En general, desde hace un par de años siempre se está hablando de este revival del vinilo, el vinilo volvió. Nunca se fue el disco de vinilo, siempre estuvo en el persa. Eso me pasaba a mí también, ¿no? Así como este revival del vinilo, ahora todo, no sé, será porque hay gente más que está comprando un poco más, pero para ver un revival tiene que haber de alguna manera desaparecido. Y lo que tú dices, no desapareció, por algo siguen en los puestos en más lados y por algo también hay disquerías, que es la otra beta en la que tú te lanzaste también. ¿Por qué una disquería, Pablo? Mira, básicamente fue por necesidad, ya que lo mencionabas cuando salí del USACH y cae justo estallido social, pandemia y todo eso que tú conoces, que todos pasamos, me puse a vender discos míos. Por primera vez me puse reflexioné sobre esa poda que de repente llega a cierto punto uno de repente dice que tiene demasiadas cosas que no escucha, compartámoslas con otra gente y si necesitáis plata, los discos también son inversión. Entonces eché mano a mis discos y eso de alguna forma desencadenó en lo que es Vinilo Garage, que es la disquería que online o por Instagram, por redes sociales que tengo hasta hoy, porque si bien luego encontré trabajo, pero de alguna forma me gustó eso de compartir música con gente, de venderle un disco a alguien, es también, sobre todo si es de tu colección personal, por supuesto que también vendo discos, reediciones y usados, pero es recomendar música de cierta forma también. Sí. Eso es lo que y eso lo aprendí cuando empecé a comprar discos ya con más ímpetu, digamos. Tenía disqueros de que yo no iba a comprar el disco que me faltaba o que alguna vez tuve en CD, porque mucha gente está comprando como en formato vinilo esos discos que escucharon en la universidad, por ejemplo, claro, y que ahora existen porque están reeditados. Mucha música está reeditada, o sea, eso fue lo que le dio el impulso a la industria de alguna manera. Claro. Pero me gusta eso de ir a un disquero, retomando la idea, y de que él te recomiende música, que lleves cosas que no tenías idea que podían estar, o géneros musicales, abrir la cabeza con una recomendación que puede ser perfectamente de las propias disquerías o de un disquero, eso es muy valioso también. Sí. Y eso es lo que he querido seguir, lo que he mantenido de alguna forma porque es apasionante. Sí. Bueno, es loco eso, porque claro, desde una necesidad, la gente se paralizó también, hay mucha gente que quedó
sin pega, o sea, no había posibilidad de salir, por ende las tiendas, y este tipo de tiendas es algo importante. Ahora está esta posibilidad de tenerlo también como una suerte de catálogo por internet, es importante también conocer eso, pero la vuelta del cara a cara a mí me parece fascinante también eso. Lo que permiten estas ferias, tú has organizado muchas con Vinilo Garage, has hecho estos espacios de encuentro y poníamos el parangón del librero, la librera, porque es así, tú conversas con la gente y hay algo de descubrimiento, que es lo que tú también comentabas, que me parece que es relevante de ver acá. ¿Qué de estas ferias, de estos encuentros, que no es solamente una disquería en físico o en digital o como sea, sino que de un encuentro en torno al vinilo donde hay más ecosistema musical dando vuelta, va permitiendo al público general que se acerca? ¿Sientes tú? O sea, lo que me gusta también de este tipo de eventos, de hecho piensa tú que en pandemia la única feria de vinilos que había era la que organizaba yo siempre aprovechaba un espacio por muy pequeño que había de aforo. Claro, y todos con mascarilla, un aforo chiquitito, sí, pero vengan exacto. para... Y se repletaban, porque la gente estaba muy ávida de poder ir a eventos de este tipo a buscar música. Pero yo creo que sí, tú bien lo decías, hay una cultura, hay un ambiente generalizado, pero yo creo que lo que nos cruza en general es el gusto por la música, o sea, melómanos, como quieras llamarlo, pero yo creo que eso es lo que nos une a todos, hay algo en común ahí, y poder sacarlo, poder enfrentarlo, poder compartirlo, eso es lo que se encuentra en la feria, porque claro, también entre las mismas personas que visitan estos eventos se recomiendan música o se pelean discos también. Cuando hay novedades, hay mucha gente que llega siempre a primera hora para no perderse de ciertas cosas que pueda tener cada disquero, y yo he visto que se dan mini peleas así o envidias, ¿cachai? Es entretenido, es bien divertido desde ese punto de vista al menos. Ya no me lo hubiera imaginado igual, pero de más que pasa. Sí, también, pasa, ¿no? Créeme que pasa en todos lados, en todos los lugares se cuece habas, como dicen por ahí. Estamos con Pablo Gutiérrez a propósito de este Día del Vinilo, organizado ahí en conjunto por Koala y por Kolala. Vinilo... Sí. Ya, Kolala. Mira, la iniciativa nació junto a Discos Kolala. Fue una idea que se nos ocurrió y que llevamos a cabo a pulso, teniendo ya la experiencia de las ferias. Bueno, con Kolala siempre estuvimos muy a la par en estas ferias que te mencionaba. Entonces quisimos darle un matiz distinto también para hacerlo más llamativo. Si había un día del completo, por ejemplo, hace poco fue el día de la cerveza, qué sé yo, existía un día del vinilo. Claro que en Chile no lo teníamos en vista, pero es una celebración internacional, de hecho, que nace en Estados Unidos hace unos 2012, me parece. Y nos tomamos de eso para decir que en Chile también podríamos hacer esta celebración, que cae el 12 de agosto, porque es una efeméride que topa ahí con la invención del fonógrafo por Thomas Alva Edison. Eso fue lo que, de alguna forma, fue la excusa para este Día Internacional del Vinilo, y que ahora va en su cuarta versión, en el GAM. Me encanta que se tome, bueno, y que se releve también, bueno, la invención del fonógrafo y la invención de cómo tiramos música también, y la calidez que genera. Siempre se habla, Pablo, y a la gente que quizás nos está escuchando y dice, ay, siempre he querido tener una tornamesa, siempre he querido comprarme vinilo, nunca lo he hecho. ¿Cuál es la diferencia? O por la inquietud, ¿no? La curiosidad de realmente cuáles son las grandes diferencias con otros soportes, ¿no? Que el cassette, que el CD, que hoy día escucharlo en digital, que es como más escucha la gente hoy por hoy, y que hay ciertas plataformas que por muy populares te bajan harto la calidad también del sonido. Entonces, ¿qué cosas sientes tú que apremia el tener este gusto especial por los vinilos? Yo creo que sí, este reimpulso que tuvo el formato acá en Chile, al menos, tiene que ver con este empuje que hizo la industria a nivel global con las reediciones. Porque me parece que, según lo que yo percibía como usuario, o sea, como comprador de discos o como consumidor de música, es de que mucha gente no tenía que mirar para mercados para afuera, discos usados en Estados Unidos, para encontrar realmente la música que le gustaba. Porque cuando tú ibas al Persa encontrabas los clásicos discos, Michael Jackson, Madonna, etcétera. Pero hoy en día, como hay muchas reediciones, yo creo que
es la idea que tengo yo, la gente se dio cuenta de que sí podía tener sus discos de Nirvana, de Pearl Jam, de Metallica, porque ya están de vuelta en el mercado. Entonces yo creo que eso los motivó a querer escucharlo en vinilo. Ahora, ¿qué características te puede atraer del disco de vinilo? Yo creo que en cierta forma también es el formato más grande, con carátula e insertos. Yo creo que eso es lo primero que llama la atención. Claro. Pero luego de eso nos metemos también en lo que tú bien decías, que es la calidad de audio. Me pasa que efectivamente el formato digital, lo que escuchamos en streaming, tiene una calidad más baja. Definitivamente eso es cierto. ¿Se escuchará mejor en disco compacto? Sí, se puede escuchar mejor en disco compacto. Lo que tiene el vinilo y lo que lo hace un formato bastante noble en ese sentido, si es que vamos a hablar de calidad de audio, es de que viene aparejado con que tú puedes configurar un sistema de sonido cada vez mejor, si lo queremos decir de alguna manera. Tú el disco compacto te tiene un mini componente, lo pones en el auto, en ese mini componente, y no tienes mucho más que hacer. En cambio, con una tornamesa, tú tienes muchos factores, desde el cableado, desde la calidad de la tornamesa misma, el tipo de cápsula que vas a usar. Tú puedes mejorar la cápsula y te va a mejorar el sonido automáticamente. Claro. Y toda la cadena que involucra eso. Existe cada cosa para cierta función. Los preamplificadores, por ejemplo, son clave en el sonido. Y la gente de repente las personas no puede que no conozcan mucho de eso, pero tú puedes configurar este sistema de sonido para que suene cada vez mejor si apuntamos a la calidad de audio, por ejemplo. Los otros formatos no. Te puedes comprar mejores audífonos, pero no puedes cambiar el lector o hacerle un upgrade, ¿cachai? En cambio, con el disco de vinilo, ¿qué es lo que lo hace noble? Que tú puedes escucharlo en una maleta muy mala, por decirlo así, estas maletas IRT o las que se venden ahora, que no las recomiendo mucho, o nada, de hecho. Oye, ¿por qué? Ay, no, vamos a tener que hacer ese paréntesis. Sí, está bueno advertirlo. Bueno, sí. Yo siempre termina la idea y de ahí vamos a las recomendaciones. Después voy a dar las recomendaciones. Sí. Pero, mira, te lo voy a decir de otra forma. Yo me di cuenta de que a medida que empecé a tener mejores equipos de sonido, que un mismo disco puede llegar a sonar infinitamente mejor, según los parlantes que tenga, según los mismos cables. Incluso tiene que ver mucho la electricidad, una corriente continua que se logra con ciertas zapatillas, algunas muy caras también. No me lo hubiera imaginado, que hasta con una zapatilla te podía hacer algo ahí para mejorar. Totalmente. Hay un reel que se viralizó hace un tiempo de un japonés que consiguió, no sé de qué manera, no entiendo muy bien, pero consiguió tener su propio poste eléctrico. Ya, eso ya es mucho. Es demasiado, pero el tipo solo para por escuchar algo, mora esa canción que te vuelve loco. No, para escuchar su colección, sí, es impresionante, porque yo aprendí por ahí que la electricidad, la alimentación de estos equipos electrónicos, sea el amplificador y toda la cadena de audio, se afecta mucho por la calidad de la corriente eléctrica que la alimenta. Claro. Entonces puede parecer mucho, pero es así, por algo lo hizo el japonés. Pero claro, pero sí, bueno, las pasiones son así, uno siempre busca el perfeccionismo ahí entre medio, pero bueno, qué interesante esta conversación. Queremos seguir hablando de esto, de recomendaciones, por cierto, de adelantos y también de proyectos personales, ¿por qué no? Estamos con Pablo Gutiérrez Ferdi, vamos a ir a la música y te quiero dejar esto como a modo de adelanto. Tú que nos estás escuchando, melómano, melómana, que nos sigues a través de radio.uniac.cl o a través de nuestro canal de YouTube. Lo que vamos a escuchar es Los Tres y No Me Falles. ¿Por qué? Bueno, parece que hay un disco vinilo en este caso, que va a haber reedición, que vamos a tener estreno, porque así va a ser esta feria del vinilo de este próximo 9 de agosto en el GAM, porque vamos a tener estrenos nacionales y lo vamos a escuchar también aquí en nuestro programa Tantas Canciones Buenas. Está muy bueno que tenemos acá la posibilidad de conversar acerca de la calidad del vinilo, de cómo ir mejorando también la experiencia que significa escuchar esto. Todo esto a propósito de la Feria del Vinilo, de esta efeméride que a nivel internacional celebra que exista este soporte. Y de fondo estamos escuchando un disco increíble que de favoritos de la música independiente chilena, es La Niña Tormenta con Loza. Un disco muy bonito que va a tener su oportunidad también con este soporte. Estamos hablando de que en este encuentro de la Feria del Vinilo vamos a tener a sellos como Fisura, como Uva Robot, como Aula Record de la USACH, con música clásica
que llega al vinilo, o música de tradición escrita que llega al vinilo. Es súper importante, y también va a estar, por ejemplo, Los Tres con La Sangre en el Cuerpo, a propósito de esta canción No Me Falles que escuchábamos recién y que está en ese disco, una antología de Saturno, Los Tetas con La Medicina, estos discos independientes también, o sea, hacer de esto realmente como una feria de lanzamientos también. Y ver que se está haciendo esta producción. Pablo Gutiérrez, uno de sus organizadores, está acá con nosotros y nosotras. ¿Qué impronta le da el hacer esto, hacer espacios de lanzamiento de vinilo en la feria? Bueno, esta feria en particular, como es el Día del Vinilo y queríamos celebrar y abrazar este formato que tanto nos gusta de la mejor manera posible, lo interesante de estas versiones de que vamos a ver allí que tantos sellos multinacionales como Universal y Sony, que están participando con lanzamientos muy atractivos, conviven también con sellos más chicos. Eso lo encuentro una cosa, yo creo que es inédito, probablemente, y le da esa impronta que tú dices, Muriel, porque también vamos a ver disquerías chicas con disquerías más grandes, somos 20 expositores, Sony, Universal, Fisura, Uva Robot, mi propio sello Vinilo Garage también participando con lanzamientos. Tenía que ser así, de alguna manera, porque, claro, hoy en día, ¿sabes lo que permite que cualquier banda o cualquier sello chico ya pueda seguir disfrutando de poder publicar en este formato? Es precisamente porque tenemos una fábrica nuevamente acá en Chile, que es Selnam Record Pressing, que está en La Reina. O sea, tenemos después de mucho tiempo una cosa que yo ni siquiera hubiera soñado, que es poder fabricar tus discos de vinilo al alcance, que está al alcance de cualquier sello independiente. Por lo tanto, gracias a eso es que, por ejemplo, vamos a contar con este bello disco de Niña Tormenta, que es Losa, que está sonando, ¿cierto? Sí, está sonando. Es que es muy lindo este disco, es muy lindo. Y lo otro que eso implica también, porque va a estar Niña Tormenta, que es parte también de la organización, además, hay que decirlo. Y me tiene muy orgulloso eso. Va a estar ella también firmando este disco, así como van a estar otros artistas. No tengo 100% las confirmaciones. Por ejemplo, sí está confirmado Congreso, firmando un disco que es Pichanga, que me parece que es del año 86. Sí. Ahí son todos fanáticos del vinilo también. Hay gestor entre medio de vinilos por ahí también. No, y Congreso ha estado sacando este último año casi toda su discografía, ya está disponible nuevamente en este formato, entonces eso lo hace súper interesante. Pero tener artistas de este calibre, con artistas emergentes o independientes, como queramos llamarlos, en firmas de discos, conviviendo en un mismo espacio, donde también pueden ir los fanáticos, los seguidores de ellos, a encontrarse con estos músicos y artistas. Entonces no hay, digamos, ya no está esa separación de artistas mainstream con artistas más independientes. Yo mismo también voy a estar firmando discos con mi banda y con Leidan. Oye, pero y bueno, con Leidan, que es tu banda, porque tú eres músico también, van a estar con Vinilo Garage, me imagino, ¿no? Sí, pues esas bandas los saco por ahí mismo. Sí, eso se utiliza mucho, yo creo, porque cuando somos una banda chiquitita, lo que pasa es que ha tenido más repercusión porque también hay un revival de los grupos de hace 20 años. Esta banda nació y graba este disco el año 2003. Y cuando volvemos resulta que nos encontramos con que nos catalogan como los pioneros del emo o del hardcore emo en Chile. Incluso nos entrevistaron hasta Perú, que nos escuchan allá. Entonces, tener este disco en vinilo... Qué fuerte que te digan pionero. Y es como, espérate, ¿cuánto tiempo ha pasado? 20 años. Eso es lo que estábamos hablando delante, ¿cachai? Sí, han pasado más de 20 años. Sí. Y poder ver hecho realidad este sueño de tener ese disco en vinilo, que grabamos hace tanto tiempo, y que hayan tantas personas también queriendo tenerlo, ¿cachai? Eso es lo bonito de esta feria, que todos esos amigos también de antaño que nos vieron tocar en vivo en esa época, ahora van a poder ir al show Reunión, que va a ser el 22 de agosto. Paso el dato a los que les pueda gustar el género, conocen a la banda, a Leidan. Y también van a poder ir a buscar su disco, porque hemos estado haciendo una preventa, van a poder encontrarlo disponible en este Día del Vinilo, así como van a estar disponibles los discos que ya mencionaste, de Los Tres, con La Sangre en el Cuerpo, que fíjate que no es primera vez que sale en vinilo en todo caso, forma parte del box set.
pero así por sí solo es primera vez que lo vamos a tener disponible para adquirirlo, La Sangre en el Cuerpo de los Tres, que es un disco que está súper pedido hace mucho tiempo. También tenemos La Medicina de los Tetas, Congreso, y hay otras sorpresas más. Chini PNG también va a estar dentro con el sello Fisura. Y es un disco re bueno que también fue, creo que lo saca el 2023, un día libre de Pollux. Entonces ahora va a estar. Disco. Es tremendo disco, con muy buena crítica, a mí me encanta, y vamos a tener ahí al artista firmando este disco en formato vinilo por primera vez. Entonces todas esas cosas son las que se abrazan acá en este día del Igual vinilo. Es bueno que la gente sepa el esfuerzo detrás de eso, porque tampoco tú puedes, recordemos que hace un tiempo atrás, tú dices, está Selknam haciéndolo, construyendo, ¿no? Pudiendo hacerlos acá en Chile. Hace un tiempo atrás no se podía mandarlos afuera, entonces tenía que tener en cuenta cantidades, precios y todo lo demás. Tener algo acá adentro que una empresa, ¿no? Una fábrica. Una pyme, una fábrica que lo esté haciendo, no es menor. Y me lo imagino también por la cantidad de material que tú vas sacando. O sea, son siempre ediciones limitadas, nunca podéis sacar como una gran cantidad, así como miles y miles, pero el valor de lo artesanal también ahí, Pablo. Sí, y la calidad también, o sea, por algo sellos tan grandes como Sony y Universal están pensando acá en Chile, eso ya es realidad. Y eso habla muy bien del trabajo que está realizando esta fábrica, porque no es fácil, no es llegar y armar un proyecto. Este proyecto lleva muchos años trabajando para lograr este resultado, y eso es un empuje muy importante a la industria, tremendamente importante, porque además lo que veníamos hablando, sellos chiquititos o bandas más pequeñas que sacan tirajes de 150 o 200 copias, pueden hacerlo, y lo están haciendo hoy en día. Claro. Entonces de acá en adelante vamos a empezar a ver, no me cabe la menor duda, de que el mercado independiente de discos de vinilo, de bandas nacionales, indie, chicas, independientes, lo que quieras, ya, van a poder publicar sus trabajos, sus registros en este formato. Sí, totalmente. Pablo Gutiérrez Verdi nos está acompañando, músico, gestor, ahí está a la cabeza de Vinilo Garage, disquería, está sacando música, está con Leydan también, está con Aula Records vinculado, porque también tiene una patita puesta ahí en la USACH, en este proyecto precioso que es Aula Records, que no me canso de recomendarlo. O sea, poder poner y grabar orquesta, grabar música, tradición escrita o más conocida como música clásica, que llega en formato vinilo, no es menor. Quería hacer como también esa luz y mirar ahí, ya que te tengo acá, sí, Pablo, como no hablar de este proyecto tan lindo que es Aula Records, por el que han tenido premios afuera, por el que han podido también estar presentes en Pulsar, en la Feria Pulsar. Él está mostrando, Pablo, ahí a nuestro canal de YouTube, quienes lo ven, estos lindos proyectos que además todo artístico, desde las carátulas, todo lo demás, ¿no? El mismo vinilo. Qué importante este proyecto, cómo se ha consolidado. Sí, mira, yo creo que si hay algo que me enorgullece es poder trabajar en Aula Records, porque estamos hablando de un sello que está al alero de una universidad estatal como la USACH, y que está haciendo un trabajo más allá del hermoso trabajo del catálogo que se saca, sí, que de ahí me puedo referir un poco a eso, pero yo creo que lo más importante es que se está haciendo un registro de música chilena contemporánea. Por ejemplo, en Chile se encargan obras, eso existe, hay conciertos, se estrenan estas obras, pero son piezas que quedan ahí en el estreno muchas veces y que nadie se estaba haciendo cargo de poder salvaguardar esto, de hacer un registro, y eso lo está haciendo Aula Records, está registrando, documentando este importante material que es patrimonial también, que a la larga se va a convertir, ¿por qué no?, en patrimonio nuestro, musical. Y no solo eso, sino que también hay tuvo en el catálogo de Aula Records, que ya vamos como en el 24 o 25, no me recuerdo bien, pero vamos a estar con un disco, por ejemplo, de Alejandra Valle, que es una compositora chilena que compone una obra que se llama El Deflagrador por encargo de la Orquesta USACH. Se graba esto, bueno, tuvo su estreno, por supuesto, se graba y se publica. O sea, está disponible en streaming. Invito a que puedan buscar ahí a Orquesta USACH en las plataformas digitales, pero se publica también en vinilo, en ediciones limitadas, y que el trabajo artístico que hay con respecto a la portada, sus insertos, lo hacen artistas.
muy específicos. Por ejemplo, el que mostraba acá, que es uno de los que más me encanta. Es que es muy lindo, hasta con relieve, ¿no? Es que es muy bonito. Sí, acá hay 2 obras se llama Sobre la tumba de una estrella. Acá hay 2 obras de un compositor, de 2 compositores, uno más joven que otro. Mario Yanadel, de hecho, es el más joven de ellos, y está Andrés Mapuant. Y es un disco que acá, como puedes ver, tiene una pieza de cerámica, porque el arte de este disco se lo encargó a un ceramista. Entonces tomamos el álbum, tomamos este registro como un todo. Está el trabajo de composición musical, está el trabajo de la ejecución por parte de la Orquesta USACH generalmente, o también con otros cuartetos, como cuando se trata de música de cámara, estamos hablando. Claro. Y está también el arte que es el packaging, digamos, del álbum completo. Entonces, un trabajo bien que mira el trabajo artístico musical en un 360. Claro. Desde la música hasta también el arte de la portada. Y es un sello que va a formar parte, porque no siempre nos ha acompañado a Aula Records, incluso en ferias, y no podía faltar en este día del vinilo, y va a tener un lanzamiento que vamos a poder escuchar el disco. De hecho, sale hoy, el estreno del disco sale hoy en el programa de Daniela Valdés, en la Transmusical de Chile, ahí en Radio USACH. Se va a poder escuchar el primer adelanto del disco, y se va a lanzar en el día del vinilo al mediodía, a las 12, en la sala A1 del GAM. Porque aprovecho de decir de que el Día del Vinilo no solamente la feria, también vamos a tener, como decíamos, firma de discos y escucha de discos. O sea, los propios artistas van a estar escuchando sus discos en la sala A1, que es abajo de la plaza central del GAM, para también comentar esta música, para también tener a los artistas, a los compositores, a los músicos comentando, escuchando y a la vez comentando como la realización del disco. Me gusta la idea, como en vez de poner un concierto, de poner la escucha del vinilo, para que escuchemos ahí en fuerte y conversando, ¿no? Es una manera también distinta y de relevar también el soporte del que estamos conversando. Pablo Gutiérrez, me encanta que nos hayas hablado de todas estas novedades que va a tener, tanto Aula Records, por supuesto, que es parte también de tus proyectos, como Vinilo Garage, como el resto también de este encuentro, yo diría feria, sí, pero como tú decías, conversatorio, escuchas, estrenos y tanto más. A la vuelta de esta canción vamos a hablar un poquito, te voy a dejar aquí para que nos hables de Leidan y en qué están, porque tenemos que escucharlos también. O sea, no puede ser que los pioneros del emo en nuestro país no nos estén contando justamente en lo que están. Así que vamos a ir con Niña Tormenta, que está sonando esta preciosa canción que se llama A la mar fui por naranjas, y va a estar de estreno este disco en formato vinilo este día sábado. Sí. Yo lo quiero, guárdenme uno. Losa, es parte de este disco Losa de Niña Tormenta. A la mar fui por naranjas, en tantas canciones buenas. Oye, estoy fascinada con todo lo que vamos a encontrar en vinilo, porque discos que han marcado como mi última década de cobertura como periodista musical van a estar ahí. Bueno, no solo década, veintena ya, pues sí, también estamos hablando de discos que como oyente a una le marcaron a través también de la radio. Yo creo que eso es muy bonito. Pablo Gutiérrez Verdi, de Vinilos Garage. Y obviamente desde la organización, de la coorganización también, yo les ponía Koala cada rato, los Koala en discos que van a estar también. Koala. Ah, Koala. Sí, bueno, Koala. Ya, no entiendo. Koala. Koala o Kolala. Perdón, Kolala. Kolala, ¿viste? Me corregiste Kolala, la primera vez Kolala, y estaba súper bien. Sí, estaba ahora me la corrigí de vuelta. No, Kolala discos, sí pues. Pero es todo un ecosistema y eso me gusta mucho, porque tú me estabas hablando de que efectivamente está todo el ecosistema del vinilo, que es un ecosistema musical muy importante hoy día en nuestro país, está presente en este encuentro que va a ser para festejar el Día del Vinilo el próximo 9 de agosto. Y eso yo lo encuentro que está saludable, ¿no? Me gusta eso. No sé cómo estás tú, que estás ahí adentro. me imagino que tienes otras apreciaciones también. No, lo veo saludable, tal como dices tú. Muy buena bueno. Descripción, porque... mira, claro, tal como te comentaba, en este Día del Vinilo están involucrados los artistas, ¿no es cierto?, quienes hacen la música. O sea, si lo vamos a ver como un circuito, se cierra de la siguiente forma, porque el artista graba su música, esa música se fabrica en este formato, en vinilo, por Selnam, te hace el disco. Luego, si lo queremos ver de esta forma, está también Punto Musical, que es súper importante mencionar a Punto Musical, porque son el mayor distribuidor de música, o sea, no solamente de vinilos, por supuesto que cassette y CDs todavía, pero es el más antiguo y incluso tiene la bodega más grande de Latinoamérica, de Sudamérica. Sí.
de música. Es impresionante. Entonces están ellos también que alimentan a las disquerías, como nosotros, con estos discos, y están presentes las disquerías, por supuesto. Entonces, digamos, el circuito se cierra con el público ya viniendo a comprar el disco. Sí. De alguna forma. Están los sellos también, como lo estábamos mencionando hace un rato, y sellos grandes como Sony, como Universal, y sellos como el mío, sellos como Fisura, Uva Robot. Y ojo que también hay material de otros sellos que, si bien no tienen lanzamientos, me gustaría mencionarlo también, están presentes. Van a haber discos de Hueso Records, van a haber discos de Beam Records, que es un sello que a mí me encanta. De hecho, voy a tener yo a venta el catálogo de Beam Records en esta oportunidad, que está sacando, el último disco que sacó hace muy poco es de Yusolis, ¿ya? Que es un rescate de una banda de los años 90, que son como los primeros en hacer stoner o metal acá en Chile, básicamente. Son los pre de Ganjas, pre Yajaira. Antes de todo eso existió Yusolis, y hoy en día el vinilo está disponible. Qué buen puente que me tendiste para yo entender así como, perfecto, ya, sí, súper. Exactamente. Ese disco también va a estar disponible ahí, pero si bien no es un lanzamiento del día del vinilo, pero van a estar estos sellos ahí también. Sí. Oye, Pablo, mira, aquí nos estoy monitoreando también. Te voy a pedir que te corras un poquito así, mira, para que te puedas ver y esa cámara también te tome. Pero nada, que casi cerrando, yo me quiero quedar ahí con también el Pablo músico, porque a propósito de pioneros también, ¿no? Y de música que viene también de antes, porque efectivamente con Leydan ustedes grabaron discos a comienzos de los 2000, donde la escena también era súper distinta, los gustos probablemente muy parecidos, el cómo escuchar música muy parecido también, pero la escena también igual era diferente. Hoy día retomar, ¿cómo ha sido? Cuéntanos ahí brevemente también cómo ha sido el retomar también todo el repertorio, el trabajo, volver a grabar, pero o sea, poder pasar este disco de comienzos de los 2000 a vinilo, ¿qué tal? Ha sido emocionante, de todas maneras, porque claro, fuimos una banda que efectivamente nace a comienzos de los 2000, de pronto cada uno con su influencia. Esa banda la creamos con Jorge Ugarte y con mi hermano Gonzalo Gutiérrez, y de pronto hicimos esa grabación, se difundió por CDR en esa época, con una portada serigrafiada por nosotros mismos, a través del sello Mazapunk, que es el primer sello independiente en Chile, me parece, y yo también trabajé en ese sello en esa época. Pero fíjate que eran tiempos, claro, tú hablabas de la escena, y ahora que me recuerdo, nosotros autogestionábamos también nuestras propias fechas, nuestros propios tocatas, digamos, y era una época donde tú diseñabas el afiche, lo imprimías y salías a pegarlo a la calle. Piensa tú que no habían... esa época, sí. Recién estarían apareciendo las primeras cámaras digitales o los celulares. Así que pegar con cola fría en la calle no es tan antiguo tampoco. O sea, digo, hasta hace poco todavía lo seguimos haciendo. Sí, hay gente que lo sigue haciendo. Sí, se sigue haciendo, pero esa era la única forma de difusión. Manera, claro. Exacto, no existía Instagram, incluso pre-Fotolog, te podría decir. Te tiraste súper atrás. Bueno, ya hablemos de esa época estamos hablando. Y ha sido emocionante por lo mismo, porque además encontrarse con amigos. O sea, nosotros hacíamos música porque era la excusa perfecta para hacer lo que nos gustaba y poder compartir como amigos. Claro. Y teníamos en esa época a Cindy, a Gabriel, que en el fondo la banda vuelve con su formación original. Y ya tocamos en mayo, y fue lo más interesante de todo es que nos encontramos con un público mucho más joven que nosotros, que nunca nos había visto en vivo, y que realmente nos decían que era como, no sé si un sueño, pero era una cosa inimaginable. Nunca se imaginaron que podía volver una banda de este tipo, como nosotros, y volver a tocar de nuevo, y tocar mejor que antes, incluso yo diría. Tuvieron tiempo para ensayar, dices tú, como sí, entre medio. Yo creo que estamos tocando mejor. Es que, claro, hay integrantes como Jorgito que nunca dejó de tocar. Yo, en mi caso, sí, muchos años sin tocar. Entonces, Jorgito ahora está como más maduro, hace distintos arreglos. Yo creo que la vuelta de Leydan ha sido interesante por eso, porque nos van a poder ver en vivo, y nosotros mismos vamos a estar tocando. Yo te conozco tu faceta punk. Tú tenés tu faceta punk rock ahí, pero claro, es como, ¿cómo retomáis eso? Porque no es que Leydan sea punk rock necesariamente, pero tiene su halo también. O sea, hay una cosa como también de
escena de noventera, comienzos de los 2000, que no se despega, o sea, está muy situado también, ¿no? Que entrega también esta experiencia, además de hacer mejor arreglo, tocar mejor. ¿Cómo miráis también hoy día todo eso que ustedes hicieron y que a lo mejor pueda, no sé, proyectarse, hacer más canciones? ¿Se lo plantean? O sea, el desafío fue retomar canciones que hicimos después que se disuelve la banda, porque le cambiamos el nombre, en definitiva. Cambiaron un par de integrantes y hicimos un proyecto que se llama Iferri Corti. Y grabamos. Entonces, para este disco, lo bonito es que rescatamos esas canciones también, las masterizamos. Las masterizó Milo Gómbero, fue en Barcelona, hizo un trabajo de ingeniería bien impresionante. Y quedó sonando mucho mejor en vinilo, de hecho, todo esto. ¿Cómo lo miro yo? Lo que pasa es que, claro, más que del punk, estábamos muy involucrados con el punk, pero nos relacionábamos también mucho más con el hardcore, yo creo. Sí. Sí. Y ahora que, cuando hablamos de Leydan, claro, es una banda hardcore, emo, pero nosotros cuando estábamos haciendo esas canciones no teníamos conciencia que éramos una banda emo, probablemente. Quizás esa etiqueta llegó después, pero yo la considero más una banda hardcore, de todas maneras. Sí. Y era muy bonito. Y hay una influencia hardcore que también, venía de Estados Unidos, obviamente, pero también venía de otros lados y también una escena latinoamericana que es súper interesante también, ¿no? O sea, el hardcore en Argentina fue lo que nos nutrió mucho, claro, con bandas como Fan People, Eterna Inocencia, por cierto que nos marcaron, y las escuchábamos en esa época, pero éramos muy extraños porque tocábamos más con bandas punk. Nos sentíamos mucho más familiarizados con el ambiente o la escena punk que incluso con la hardcore, porque la hardcore era como muy, me recuerdo, era súper machista también en esa época, y nos queríamos desprender de eso. Pero sí, tendríamos influencia más punk, pero yo creo que en la política o en la forma de vida que llevábamos. O en la junta, claro. Claro, como más como escena. Sí. En cuanto a sonido, no, o sea, Leydan no es punk, pero está cerca más al hardcore de todas maneras. Piensa tú que el hardcore en Chile, uno de los fundadores de este género fue Redención 911, con Joao da Silva a la cabeza de esa banda que me encantaba, y resulta que con Joao hicimos una banda post Redención 911 que se llama Illuminati, y ahí tienen una banda mucho más post hardcore de lo que puede ser también Leydan, y que también sacamos el año pasado un disco de vinilo a través del sello Vinilo Garage. Porque el vinilo, y porque sí. Y porque ahora se puede. Y porque se puede. Sí, por eso decía, ¿no? La escena es súper distinta también a lo que poder distribuir, poder hacer, poder grabar, es totalmente diferente. Ahora es más fácil grabar, está más al alcance, incluso ya en esa época, ya a comienzos de los 2000 te das cuenta que, oye, ¿se puede grabar un disco? Sí, se puede. No con tanta plata tú podías grabar. Claro. Pero no tenías cómo sacar en disco, era muy caro. Además que tú, cuando ponías el ejemplo de antes, no solamente cotizar afuera, sino que también tienes que traerte ese embarque, y eso paga impuestos, o sea, todo. Tener una fábrica acá en Chile, yo hago el llamado a que las bandas chicas que están tocando ahora, o las bandas independientes, sueñen y piensen en querer sacar su disco de vinilo, porque se puede grabar muy bien, y se pueden sacar discos de excelente calidad con la fábrica que tenemos hoy. Oye, me encantó. Nos queda como para otro capítulo para hablar solamente de, a ver, ¿qué vamos a comprar para que suene bien? Para no dejar recomendaciones para que suene bien. Se nos fue el programa, pero yo prefiero dejarlo ahí con Leydan y el regreso, y por supuesto que estos discos van a estar en este día del vinilo. Sí, además, el disco de Leydan también es uno de los lanzamientos oficiales que va a convivir con los discos de Congreso, con los Tetas, etcétera. Y a propósito de Leydan, vamos a tocar el 22 de agosto. 22 de agosto, ¿dónde? Show reunión en Sala RBX. Junto a animales exóticos desamparados de Concepción, entre fuego, 100 fuegos. Va a ser un show muy bonito de reencuentro. Harto fuego. Va a haber harto fuego y harta emotividad. Me gusta. Pero ahí, sábado 22 de agosto, sala RBX, acá en Santiago, único show del año de Leydan, reencuentro 20 años o más. Aplauso. 22 de agosto, entonces, busquen en redes sociales, me imagino que ya lo tienen. Van a pegar, ¿tienen Instagram o van a pegar afiches? Hicimos un Instagram y cayeron hartos seguidores de inmediato, sí, no teníamos, Leydan oficial. Voy por el follow al tiro, enseguida. Pablo, muchas gracias por comentar con nosotros y nosotras, por estar acá, por traernos este ecosistema del vinilo aquí en esta linda celebración también que van a tener el sábado 9 de agosto en GAM, Centro Cultural Gabriela Mistral, totalmente abierta a la comunidad para que pasen, para que vayan,
para que lleven bolsita, lleven para llevarse los vinilos, digo yo, lleven platita. Van a haber regalos, de hecho. Este sábado 9 de agosto en el GAM, Día del Vinilo, y vamos a tener regalos de hecho, vamos a tener bolsitas de regalo, como tú estás diciendo, bolsitas, vamos a tener también bolsitas conmemorativas del Día del Vinilo 2025 en el GAM. Y tiene su Instagram también, Día del Vinilo, Día del Vinilo, www.diadelvinilo.cl, página web, todos los detalles para que vean horarios, vean cosas, todo lo que necesiten, ahí también está. Pablo, un gustazo tenerte acá en nuestro programa. Muchas gracias, Muriel. Espero que no sea la 21ª vez, vamos a ver que vengas de nuevo. Porque nos gusta mucho hablar de vinilos acá. Vamos a la música entonces con Leidan. Nos quedamos con esto, pero también nos aprovechamos de despedir, dando las gracias a Renato Montenegro, Ignacio Monroy en el sonido. Gracias a Oboide también, ahí a la Gaby que viene acompañando. Siempre ahí con buenas comunicaciones musicales. Y Pablo, preséntanos este tema que vamos a escuchar para cerrar nuestro programa y que se llama Derramar. Bueno, a todos los auditores y a todas las auditoras acá de Radio UNIAC con Muriel Riveros, mi querida amiga, invitados a escuchar ahora Derramar de la banda Leidan, que este fue como el single que salió de ese EP, muy coreado en los conciertos, así que espero que lo disfruten. A corear.